Hola, 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 Dios le bendiga. Allá, ¿ya empezamos? Espere, se me ha borrado acá. Ah, ya. Hola, ¿cómo están amigos? Dios les bendiga. Dios les bendiga, iglesia. En este momento vamos nuevamente a tomar este mensaje de la palabra de Dios en el libro de San Lucas, capítulo 19. Y vamos a entender y comprender una vez más cuál es la importancia de tener las reuniones en casa, cuán importante es que la familia se reúne en casa como lo hacía la iglesia en el siglo I, cuando los discípulos, los apóstoles, fueron llenos del Espíritu Santo. Y vemos cómo en la casa de Cornelio fue toda su familia llena del Espíritu Santo y se bautizaron. En el Antiguo Testamento también tenemos otro ejemplo acerca de la casa de Obed-Edom, donde todos sus hijos y sus nietos sirvieron en la casa del Señor. Y todo empezó cuando Obed-Edom se dispuso a cuidar el arca del pacto en su casa. Por 3 meses su casa cambió totalmente porque la presencia de Dios había llegado a la casa de Obed-Edom. Y así también la presencia de Dios también está llegando a muchos hogares, a muchos hogares cristianos y de personas que están disponiendo su corazón para recibir la presencia de Dios. Hagamos una oración para empezar este mensaje de la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos asista en esta exposición de tu palabra. Háblanos, Señor, al corazón, al intelecto, y que podamos reflexionar y tomar decisiones importantes para nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, el tema es ¿quién salvará a nuestra familia? Y vamos a ver en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, verso 9. Allí vamos a ver la estrategia bíblica que es salvar la familia. Voy a dar lectura completa de Jesús y Zaqueo. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Cuán importante es que Jesús pose hoy en su casa. Entonces él descendió a prisa. Miren, debemos imitar esta actitud de Zaqueo. ¿Cuál fue su actitud? Él descendió a prisa, ¿ok? Y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Miren, aquí estamos viendo cómo Jesús había entrado en la casa de un pecador llamado Zaqueo. Y cuando Jesús entró, hubo un cambio de actitud en Zaqueo. Tanto así que fue movido a decir que la mitad de sus bienes da a los pobres. Y si alguien ha defraudado, se lo devuelve cuadruplicado. ¿Quién puede hacer solamente este milagro? Dios. ¿Quién puede salvar tu familia? Dios. Si tú das prisa a recibirlo
gozoso en tu corazón. Esta es la clase, la primera clase que estamos viendo hoy en Lucas capítulo 19 del 1 al 10, donde está la historia de Jesús y Zaqueo, ¿ok? Entonces, date prisa, reúne a tu familia, reúne a tus hijos, porque hoy es necesario que el Señor Jesús pueda salvar a tu hogar, pueda salvar a tu familia a través de un mensaje edificativo de la palabra de Dios. Amén. Bien, vamos a ver la siguiente estrategia bíblica, salvar familias, en Hechos capítulo 16, verso 30 al 34, y nos va a narrar el carcelero de Filipo. ¿Ok? Se lo voy a leer estos versos, que es muy interesante escucharlo. Dice, y sacándoles le dijo, señores, refiriéndose a Pedro y Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es la pregunta. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Cuán importante es, los que estaban en su casa también estaban escuchando el mensaje de salvación. Y él, tomándolo aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. El carcelero de Filipos, al creer en el evangelio y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, dice la palabra de Dios que enseguida todos se bautizaron en el nombre de Jesús. Luego dice la palabra de Dios, y llevándolos a su casa les puso en la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Va a haber gozo y alegría cuando en tu casa y en tu hogar creen en Dios. ¿Cómo? Hay que aperturar, hay que tener la intención, hay que ser intencional, hay que reunir, hay que invitar. Allí solamente los integrantes de la casa, los que viven en la casa, en la familia. Y allí yo creo que va a pasar cosas maravillosas, cosas gloriosas. Entonces, le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, ¿ok? Miren cómo estamos viendo los ejemplos bíblicos de cómo se reunían en las casas. Bien, ahora vamos a Hechos 18:8. Está la historia cuando Pablo está en Corinto y vamos a ver a un personaje, ¿ya? Dice la palabra de Dios, y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y el verso 8 dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor, pero no solamente él, sino con toda su casa. Gloria a Dios. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Acto seguido, no sin perder más tiempo, eran bautizados en el nombre del Señor. ¿Se dan cuenta? Cuando reciben la palabra de Dios hay un cambio de actitud, algo hay dentro del corazón del hombre que lo mueve, lo motiva a tener un cambio total de actitud, tanto así que todos se bautizaron en el nombre de Jesús. Y bien, el verso 9 dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. ¿Qué le dijo? No temas, sino habla y no calles. Amado hermano, Dios te está hablando en este momento y el Señor te dice, no temas. El Señor te dice, habla y no calles. Se lo dijo a Pablo. Y el verso 10 dice, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Gloria a Dios. Amados hermanos, hay mucho pueblo en esta ciudad y tenemos que reunirnos, ver la forma de cómo reunir a nuestra familia una vez a la semana quizá,
para recibir la palabra del Señor. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Gloria al Señor. Bien, ahora vamos a ver la historia de Felipe, donde Felipe es un padre y diácono, pero algo muy peculiar, algo muy interesante es que Felipe era lleno del Espíritu Santo. Y lo vamos a ver en Hechos 6:3. ¿Qué dice Hechos 6:3? Cuando están en la elección de los 7 diáconos, dice el requisito: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe. O sea, Felipe también era lleno de fe y del Espíritu Santo como lo era Esteban. Y también nombra más personajes. Pero quiero hablar más de Felipe. Y vamos a ir a Hechos capítulo 21, verso 9, donde nos va a hablar más de Felipe. Dice, este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Como el papá era lleno del Espíritu Santo, las hijas, sus doncellas, profetizaban. Gloria a Dios. Las 4 hijas de Felipe estaban llenas del Espíritu Santo y profetizaban. Por eso, el plan bíblico es que en la familia todos los miembros reciban y ejerciten los dones del Espíritu Santo, porque estos dones han sido dados para todo aquel que crea en Jesús, para todo aquel que cree en Cristo, para todo aquel que quiera trabajar para el Señor, para todos aquellos que quieran servir al Señor en sus casas, desde sus hogares, reuniéndose, teniendo devocionales, orando, cantando, alabando con salmos e himnos. Amén. Gloria a Dios. Hay una promesa en Joel 2:28. Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, o sea, sobre toda persona que crea en Dios, que se aferre al Señor. ¿Qué va a suceder? Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y los ancianos soñarán sueños, y vuestros mancebos o muchachos o adolescentes verán visiones, porque este es el plan de Dios para tu familia. Gloria a Dios. Hoy es día de salvación. ¿Alguna persona reconoce que necesita a Dios en su vida y familia? ¿Estás reconociendo que necesitas la presencia de Dios y del Espíritu Santo en tu hogar, en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia? Pues, amado hermano, decídete a reunir a tus hijos en casa, y a través de una llamada, los pastores estaremos enviando la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios por celular. Y algunos me habían dicho, pastor, pero no es igual estar en vivo y a través de la llamada celular. Amados hermanos, hay una historia cuando Jesús se encuentra con el centurión, y el centurión dice, yo no soy digno de que entres en mi casa, en mi hogar. Di tan solamente la palabra y mi siervo sanará. Miren, si hubiéramos estado en el siglo XXI, el centurión le hubiera dicho también, Señor, no es necesario que entres en mi casa, tan solamente una llamada y mi siervo sanará. Tenemos testimonios que a través de las llamadas celulares, personas que han estado enfermas de COVID
a través de una llamada celular han recibido fortaleza, han recibido sanidad, porque no es nosotros, no es nuestro poder. La presencia de Dios, el Espíritu Santo, está en todo lugar, está en todas partes. Y donde se predica la palabra de Dios y donde se escucha la palabra de Dios, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y eso produce fe y el Espíritu Santo se empieza a mover. Y usted puede recibir una sanidad a través de una llamada celular. En oración podemos orar, reprender, echar fuera demonios, enseñar la palabra de Dios a través de una llamada celular. Todo es posible para aquel que cree. La palabra del Señor dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Bien, amados hermanos, entonces voy a orar por ustedes que se han decidido allá tomar reuniones en su casa, en su hogar, con sus hijos, para que eso lleve fruto y haya paz, armonía, bendiciones espirituales y materiales en sus hogares. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde te pedimos, Señor, que tú puedas glorificarte en cada casa, en cada hogar. Señor, hemos visto aquí en tu palabra que tú estás interesado en ingresar a cada hogar, a cada casa y establecerte allí y glorificarte allí con las personas que allí viven. Señor, queremos que tú nos ayudes. Señor, empodera a tus hijos que están escuchando este mensaje para que ellos puedan, Señor, reunir a su familia. Tu palabra dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí en medio de ellos yo estoy, dice el Señor. Así está escrito, Señor, y lo creemos. Padre, envía tu palabra y sana, Señor, a toda familia que necesite, Señor, recibir sanidad, recibir, Señor, tu santa palabra, el pan de vida, Señor, para todos ellos. Señor, y que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y todos sean salvos por la fe. Padre, en el nombre de Jesús, oramos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Muy bien, estimados amigos y hermanos en Cristo, estamos a la expectativa. Estamos ya recibiendo llamadas y estamos listos para servir, para llamar a sus hogares y predicar la palabra del Señor. Amén. Yo ya estoy predicando en hogares, en casas a través de el celular y tenemos que considerar que en estos tiempos de pandemia estamos en la segunda ola de pandemia y muchos hermanos han sido contagiados del COVID-19. Estamos orando bastante, aún en las familias de los pastores también el COVID ha entrado con fuerza y estamos orando. El pastor Neri y mi hermana Ana Raquel ya están fuera de peligro, gracias a Dios, pero aún hay más pastores. Y ahora estamos orando por el pastor Marcos Dueñas de La Victoria y también por la hermana de nuestro hermano, del pastor Guillermo Manco. Entonces, el COVID, amados hermanos, ha ingresado con fuerza en las ovejas. Nos están llamando, diciendo, pastor, tengo el COVID, no puedo respirar bien, me duele la espalda. Amados hermanos, el COVID-19, este virus, esta pandemia es real, no es un invento. No diga usted que esto es para infundir miedo o temor. Yo soy testigo. En mi familia hemos sido testigos del COVID-19. Esto no es un psicosocial. Esto es una pandemia. Y esta pandemia es mundial. Y las pandemias, hermanos, siempre lo ha habido. En el siglo pasado también hubo pandemias. Entonces vamos a guardar los protocolos, vamos a guardar el distanciamiento, vamos a usar las mascarillas, ¿ok? Vamos a usar las mascarillas de una forma correcta.
si usted, amado hermano, está usando la mascarilla, así usted no se está protegiendo. La correcta forma de usar la mascarilla es tapándose todo la nariz y la boca. ¿Ok? Entonces, vamos a usar las mascarillas. Yo incluso a veces uso mascarilla dentro de la casa. En todo lugar estamos usando la mascarilla por prevención. Ahora, esto es usar mascarilla, amados hermanos. Usar la mascarilla, ¿es una falta de fe o es ser prudente? Mira, si tu fe es, hermano, yo no uso mascarilla en toda la pandemia y no me he contagiado. Bueno, gloria a Dios, hermano, de repente usted es asintomático y de repente usted debe estar contagiando. No lo sabemos. Pero usted tiene que usar por precaución y prevención su mascarilla. Porque si aunque usted no le ha dado, repito, de repente usted es asintomático y usted está propagando más este virus por su irresponsabilidad. Entonces, hay que asumir responsabilidad, hay que ser responsables, hay que ser maduros. Sí, el Ministerio de Salud, MINSA, está recomendando, vamos a usarlo. Si dicen distanciamiento, distanciamiento. Si dicen no a las aglomeraciones en público, no a las aglomeraciones en público. Si nos están diciendo lávense bien las manos, mucho mejor con agua y jabón que con alcohol, porque el alcohol reseca la piel. Pero el agua y jabón, cuando usted se lava agua y jabón, siempre su mano no se va a resecar y sus manos van a estar sanas y limpias, ¿ok? Entonces, amados hermanos, esto no es un psicosocial, esta es la realidad. El COVID-19 es una realidad y vamos a cuidarnos, vamos a ser precavidos. Solamente los de casa, los invito a ustedes a que en su casa hagan un altar familiar, pero solamente los que viven en casa, ¿ok? Vamos a hacer un esfuerzo por llegar a cada persona, a cada oveja, a cada hermano. Si vive solo, llamarlo una vez a la semana para que mantenga una comunión. Amén. Entonces, amados hermanos, vamos a cuidarnos, y los que ya han tenido COVID-19, los que ya han tenido el virus y lo han pasado por la gloria de Dios, para la gloria de Dios, síganse cuidando como si no lo hubieran tenido. Si no es que ya me dio el COVID y ya no me voy a cuidar, no. Le puede dar una segunda vez, se lo digo porque me han llamado, me han dicho, hermano, es la segunda vez que se está contagiando por COVID. Hermano, es increíble, pero así me llaman y estamos orando. La pastora está orando todos los días también por una familia que ha sido infectada por el COVID-19. Los adolescentes también están siendo infectados por el COVID-19. Amados hermanos, hay que ser precavidos, hay que ser prudentes. Amén. Entonces, exhortamos la necedad y nos abrimos a la sabiduría y a la prudencia, ¿ok? Entonces, amados hermanos, ya lo saben, a usar su mascarilla. Muy bien, entonces vamos a pasar por fe toda esta pandemia y que Dios nos guarde y nos ayude. Dios le bendiga.